a oír tu palabra. Nos disponemos, Señor, a recibir el consejo que tú envías para cada uno. Señor eterno, haznos sensibles, que nuestros corazones puedan ser, Señor, receptivos de tu palabra, que no endurezcamos, Señor, nuestro corazón, que no cerremos nuestros oídos espirituales para no recibir tu palabra, Señor. Más bien que seamos sensibles, que seamos humildes y que toda altivez, todo orgullo, Señor, pueda ser quitado de nosotros. Padre eterno, te pedimos que obres en cada corazón. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. El tema de hoy es la dicha de ser perdonados. Hay felicidad, al deleite en haber recibido el perdón de pecados. Yo creo que en alguna oportunidad, en alguna situación, en X o Y momento, todos los que estamos acá hemos sido, hermanos, perdonados por el Señor. Hemos disfrutado lo que es ser perdonados por el Señor. Ya sea en el primer momento cuando venimos a Él, que no le conocíamos y que fue el momento cumbre de nuestra vida, el momento aquel cuando estábamos desalentados, estábamos incluso desahuciados algunos, y se nos habló del Señor, nos hablaron de que hay alguien que salva, alguien que perdona, alguien que liberta, alguien que sana, y nosotros atendimos a esa voz. Y ese día, cuando nos humillamos, nos arrepentimos delante de Él, ese día fue glorioso. Ese día es único. Ese día no tiene comparación. ¿Por qué? Siempre hemos dicho que hay momentos de alegría en el ser humano, hay momentos de fiesta, hay momentos de gozo, graduaciones, el nacimiento de un hijo, bueno, el cumpleaños de alguien, una ocasión especial, algo que hemos recibido y por eso le agradecemos al Señor. Son momentos de alegría, son momentos de regocijarse, pero ninguno como el momento aquel en el cual estábamos extraviados de Dios, en el cual nuestra vida no tenía rumbo, pero ese día en el cual recibimos el impacto, porque es el Espíritu de Dios el que toca, no es el hombre, no son las palabras bonitas, sino más bien es el Espíritu de Dios. Ese día glorioso, hermanos, el día en que Cristo tocó nuestro corazón y que le dijimos sí, que le abrimos de par en par, el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros. Y desde ese día nosotros hemos recibido la paz, hemos recibido el gozo y hoy podemos estar seguros que ya no somos los mismos que éramos antes. Hoy merece que a Dios le demos toda la gloria y toda la honra. Hermanos, Cristo ha cambiado nuestra vida. Él ha cambiado nuestro ser. No es apariencia, ¿verdad? Porque las personas podrían quizás cuidar una apariencia y demostrar algo ante las personas, pero la realidad es que lo primero que cambia a Dios es nuestro ser interno. Y si Él cambia el corazón, si Él cambia nuestra vida, si Él nos cambia de adentro, el cambio se va a reflejar también en nuestra forma de ser. Porque esa es una realidad. Hermanos, cuando Dios ha cambiado el corazón de una persona, no necesita decirlo, porque los demás van a ver que todo aquello que antes era o hacía, eso es cosa del pasado. Y hoy solamente nos dedicamos para darle la gloria al que vive y permanece para siempre. Él es el que merece ser exaltado por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Este salmo que hoy leímos es uno de los salmos llamados penitenciales, así se le llama. Hay clasificaciones en los salmos, ¿verdad? Hay diferentes, hay salmos de oración, hay salmos cánticos de alabanza, hay salmos, aleluyáticos le llaman a unos, a un grupo, ¿verdad? De salmos que comienzan y terminan con la expresión aleluya, que eran cantos de alabanza que se entonaban en las fiestas de Israel. Y bueno, aquí están los salmos penitenciales, que son confesiones de pecados.
No son salmos muy tratados a menudo, por cierto, ¿verdad? La realidad es que Dios perdona cuando hay arrepentimiento, cuando hay sinceridad, cuando hay dolor en el corazón por el pecado cometido. Dios perdona. Esta mañana hemos oído, ¿verdad? Un clamor. Hemos oído palabras, ¿verdad? Que llaman al arrepentimiento, palabras que llaman a la misericordia de Dios. Y sabe que David se encontró en esos momentos. Aparte de ser un salmo penitenciario, también se le llama salmo masquil. Por ahí está la expresión al principio, en el encabezado. Esa palabra masquil lo que significa es enseñanza. Viene de una palabra hebrea que significa enseñar. De ahí viene esa expresión, masquil. Cuando esa expresión se halla en uno de estos salmos, que son varios, por cierto, quiere decir que son salmos que nos quieren dar una enseñanza. En este caso, la enseñanza es que nosotros comprendamos acerca de la naturaleza del pecado y lo que sucede cuando alguien los confiesa, cuando alguien se duele y cuando alguien lo deja. ¿Qué es lo que viene después de eso? Eso es lo que nos enseña este salmo. Quiero que veamos entonces 3 puntos principales. El primero de ellos es que hay gozo cuando el pecado es perdonado. Yo creo que estas palabras primeras David las pone ahí, ¿verdad? En esa sección como para demostrar que lo que él quiere es exaltar a Dios por haber sido perdonado. Porque en mi razonamiento humano yo meditaba y veía, bueno, pero ¿por qué no decir antes qué fue lo que pasó cuando él estaba en esa situación? Pero él quiere exaltar a Dios primeramente. Porque nosotros tendemos muchas veces a fijarnos más en las cosas negativas que en lo positivo. Por supuesto que aquí está hablando acerca del momento cuando él había pecado. David cometió muchos errores como hombre y nosotros no somos la excepción. Pero la realidad es que él quiere hacer resaltar lo que pasa cuando alguien es perdonado por el Señor. Y lo primero que él dice es que hay felicidad, hay gozo verdadero cuando alguien es perdonado por el Señor. Y nosotros no somos ajenos. Pecados pueden ser grandes o pueden ser medianos o pequeños, según nuestra concepción. Siempre Dios ha sido misericordioso con nosotros. Aunque quisiera decir que esa es la clasificación del ser humano solamente, porque para Dios pecado es pecado y necesita ser confesado. Por lo tanto, si esta mañana nos acercamos, es un buen tiempo, un buen momento para decirle, Señor, me duele haberte ofendido, me duele haber pecado contra ti y quiero que tú me perdones. Mire lo que dice David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Dichoso, dice, es feliz esa persona que su transgresión o su pecado ha sido perdonado. Cuando una persona ha experimentado ese momento, hermano, de estar quizás en la miseria, de estar alejado de Dios, de sentirse sin el gozo de Dios, de sentirse seco espiritualmente y después viene arrepentido delante de Dios y le pide su perdón, hermano, esa persona, le digo, nadie la detiene, aunque otros le señalen y aunque otros digan, este no es nada, este es aquí, este es allá, o esta ya no merece el perdón y la misericordia de Dios, la persona agradecida sigue a su Dios sin detenerse, porque sabe que solamente Él pudo hacer la obra que nadie podía hacer. Las personas solo sirven para señalar. Y muchas veces, mis estimables, las personas incluso que son más cercanas a usted pudieran ser las primeras en señalarle. O las personas de las que esperaríamos el amor, la misericordia, el brazo para levantarnos o para sostenernos. Esas personas muchas veces son las primeras que señalan. Pero Dios no está para señalarte, Él está para decirte, aquí estoy. Y si hay un brazo más fuerte que Él, ¿quién lo podrá decir? No hay brazo más fuerte que el de nuestro Dios. Así que si Él nos sostiene, si Él nos levanta, si Él nos tiene ahí, hermanos, les digo, estamos seguros en las manos benditas del Cristo de la gloria, porque solo Él conoce la condición de cada persona.
Entonces dice que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Hay felicidad, hay dicha cuando una persona de verdad se arrepiente de todo corazón, porque el pecado destruye la vida de las personas. Según la escritura, en el Génesis, Dios hizo todo precioso y puso al hombre y a la mujer ahí en el huerto. Pero vino la voz del enemigo y los hizo que desobedecieran a Dios. Después se ocultaron, después les daba vergüenza el estar delante de Dios. Y según la escritura trataron de cubrirse, ¿verdad? Estaban desnudos y trataron de cubrirse. Pero Dios sabía que no era esa la forma, y cuando los busca, los llama, les dice: ¿dónde están? ¿Qué se han hecho? ¿Por qué se esconden? Y dijeron ellos: oímos tu voz y tuvimos vergüenza y nos escondimos. Y Dios tuvo que obrar, Él tuvo que sacrificar un animalito para poder cubrir la vergüenza de ellos. Y ahí está la primera figura de lo que iba a ser miles de años más adelante, el sacrificio perfecto, el cual no solamente cubre el pecado de la persona, sino lo perdona por completo, porque la sangre de Jesucristo es la que perdona todo pecado, dice la Biblia. Ella es la que ha borrado cada una de nuestras faltas, y hoy podemos decir que somos perdonados. El perdón es de disfrutarlo, porque si una persona vive en la obra de Dios y todavía está pensando de algo que hizo o de algo que cometió y a saber si le fue perdonado, entonces hoy tiene que pedirle perdón al Señor, porque debe de haber seguridad en la persona si de verdad ha habido arrepentimiento. Por supuesto, ¿verdad? No es automático, tiene que haber arrepentimiento. Entonces, dice que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, pero la segunda parte de este versículo dice: y cubierto su pecado. Esa expresión de cubrir el pecado, lo que Dios hace, hermanos, está diciendo que es como que Dios ponga fuera de la vista de él y de la vista de la persona que era pecador, esos pecados los echa lejos. En otra figura, en el Nuevo Testamento, dice que Él echa a lo profundo de la mar los pecados de la persona. Quiere decir que hay perdón y hay también olvido, porque Dios así lo hace. Nosotros los seres humanos somos los que siempre encaramos alguna situación, y porque somos así, ¿verdad? Y nos dolemos y somos difíciles de perdonar. Pero Dios, Él dice que perdona y Él se olvida de las situaciones. Es probable que usted le esté diciendo a Dios siempre: Dios mío, ¿me perdonaste tal situación? Y Dios le dice: sí, hijo, te perdono. Si usted le dice: Señor, pero yo hice esto y lo otro, y Dios le dice: sí, hija, te perdono, te perdoné. Y usted quizás siente que no, pero Dios le está diciendo: ya ni me acuerdo de eso. Eso quedó borrado. Eso ya está saldado, ese pago ya fue efectuado. Solo lo que tenemos que hacer es creerlo de verdad y disfrutar del perdón que Dios ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces dice que ese pecado ha sido cubierto, no solamente es perdonado, sino que hoy es cubierto, dicho de una forma, ¿verdad? Una forma figurada, porque dije que la sangre de Cristo no solamente cubre, así como hacían los animalitos, la sangre, ¿verdad?, que era derramada, sino que hoy nosotros somos perdonados de manera total. La carta a los Hebreos dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Usted dirá: pero yo todavía peco. Y eso es sincerarse delante de Dios. Pero siempre le ofendo al Señor. Es verdad. Pero Dios nos ve no en las iniquidades quizás ocasionales que alguien pudiera cometer, aunque no es libertad para que usted lo haga. Pero Dios no nos mira en esa situación de debilidad humana que nosotros tenemos, sino más bien Él nos mira como un producto terminado, porque Él entiende que nosotros vamos siendo llevados así de paso a paso. Y la santificación progresiva a eso nos lleva, a que un día nosotros también podamos, dice, ser semejantes a su imagen, a la imagen de su Hijo Jesucristo.
Me siento imperfecto, dice usted. Me siento incómodo, es verdad. Pero la sangre de Cristo hace una obra eficaz, y el Espíritu Santo, que está para fortalecernos en los momentos difíciles también, hermanos, es el que nos lleva hacia adelante. No se detenga, no nos detengamos, aunque sean difíciles los momentos o las tentaciones sean muy difíciles también. Le digo que tendremos la fortaleza suficiente, no en nosotros, sino en el Santo Espíritu de Dios que está por cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Quiero que veamos también en esta parte primera que no solamente hay perdón, no solamente cubre o borra los pecados, sino que también Él ya no imputa el pecado a la persona. Este aspecto no es muy conocido. La imputación es un término teológico que lo que significa es que la culpa del pecado es transmitida a alguien. En este caso, la culpa del pecado de Adán fue transmitida al ser humano, a su descendencia. Y todos nosotros, por ser descendientes de Adán, nosotros hemos pecado también. Y el pecado ya venía en el ser, ¿verdad? El germen. De modo que cuando el niño va creciendo, es egoísta, no le presta juguetes a nadie, quiere pelear con todos en el colegio, en cualquier lugar, en el kinder, y así. Pero resulta de que el ser humano de igual forma, ya cuando peca voluntariamente, hay algo que le acusa y le dice: hiciste esto, hiciste lo otro, mira cómo sos, ¿verdad? Y decís que sos cristiano. No estoy hablando de otras personas, estoy hablando de la conciencia que le acusa, porque las personas, por supuesto, que pueden decir muchas cosas, pero eso puede ser cierto o puede ser mentira, pero su conciencia, de su conciencia no se escapa, de la conciencia no nos escapamos. Ella es la que nos dice si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Entonces, ahí está. Y cuando algo ha ocurrido, la persona constantemente, la voz de la conciencia, ahí está: eres culpable. Ve lo que hiciste. Mira lo que dijiste. Mira lo que vistes. Y todo ese tipo de cosas. Hay culpa. Pero todo eso también es borrado por el Señor Jesucristo cuando la persona viene arrepentida al pedirle perdón al Señor. La culpa, todo aquello que pudiera estarle acusando y hacerle sentir miserable y hacerle sentir que no es apto para estar en la casa de Dios o para estar cerca de Dios, esa culpa puede ser borrada si tan solo hoy se le pide perdón al Señor. Y ese gozo que tenía David también va a estar en cada uno de nosotros, porque dice que bienaventurado todo aquel que ha sido perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire qué expresión. Si vemos acá otro pasaje de la Escritura, Jeremías, capítulo 31, Dios dice que va a hacer un pacto con su pueblo Israel, pero por supuesto que hablando del nuevo pacto, este pacto también fue aplicado a aquellas personas que oyeron el evangelio. Dice Jeremías 31:31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El 34 es clave. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Miren lo que dice. Dios quiere hacer una obra perfecta,
quiere hacer una obra total en la vida de las personas. Y si nosotros la hemos recibido, Él quiere hacer lo mismo con aquellos que todavía no lo conocen. El pacto antiguo estaba escrito en piedras, pero el pacto nuevo, hoy quiere Dios escribir esas leyes en el corazón de cada persona. Nosotros somos conocedores de lo que Dios quiere y está aquí en nuestros corazones. Hoy nuestros pecados han sido borrados y Dios dice, ya no me voy a acordar de ellos. Mire qué preciosidad. Solo Dios puede hacer eso. Pero en segundo lugar, yo quiero que veamos que el pecado oculto trae consecuencias cuando no se ha confesado. Por eso dije que esta debía ser como la primera parte, pero en su salmo David comienza exaltando el nombre de Dios. Y él comenta qué era lo que sucedía en su vida antes de que él confesara su pecado. Dice el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Esa expresión significa que él se enfermó. Hay otro salmo, el 51. Hay otro salmo, el 39, el 46, donde se habla acerca de las situaciones difíciles que David vivió en el tiempo que él no había confesado su pecado. En el capítulo 11 del segundo libro de Samuel y en el capítulo 12, donde está la historia del pecado más grave de David, que fue un triple, ¿verdad?, pecado, se puede ver que pasó un buen tiempo antes de que él confesara su situación. Y cuando él estaba ahí en esa situación, dicen estos salmos que él estaba enfermo. Hay otro que dice que él estaba hasta temblando. No sabemos qué enfermedad él tenía, pero lo que sí dice que estaba angustiado, que no podía ni dormir, que daba vuelta en su cama para allá y para acá, y todo el tiempo con terrores, ¿verdad?, grandes miedos, no se sabe a qué, pero la realidad es que estaba enfermo. Podemos decir que hay pérdida de salud como consecuencia de un pecado no confesado. Incluso la situación psicológica, las personas que estudian esto lo saben muy bien, ¿verdad? La parte psicológica afecta en el cuerpo. Hay enfermedades que le llaman psicosomáticas. Quiere decir que debido a una situación estresante, a una situación que le anda robando la paz todo el tiempo, puede ser que eso le provoque alguna enfermedad. Entonces eso es lo primero, pero también hay pérdida de paz mental. La persona no es feliz, ¿verdad? Todo el tiempo anda. ¿Y qué pasó? ¿Y si me descubren en esto? ¿Y si se dan cuenta? ¿Y si me ven? Y entonces siempre hay una situación que está, ¿verdad?, ahí, angustiante. Pero dice David, todo eso me pasó. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dios estaba contra él. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, la alegría, el gozo, el júbilo, el rostro muy radiante se perdió. Y su rostro quizás decayó, ¿verdad? La cabeza agachada, sin ganas de ver hacia adelante, sin ganas de ver a las personas, sin ganas de involucrarse en la obra de Dios, sin ganas de retomar privilegios, porque a veces hasta eso hacemos, ¿verdad? Pero Dios quiere en esta mañana que la salud, si está afectando como consecuencia de una situación, si la paz ya no está ahí en el corazón de la persona, hoy el Señor quiere restaurar todo eso. Si tan solo le pedimos perdón a Él, Él está para restaurar de nuevo. Él está ahí. Pérdida de salud, pérdida de paz mental, pérdida de felicidad, pérdida del favor de Dios. Qué difícil, ¿verdad? Si Dios bendice a sus hijos, pero cuando hay pecado, dice la Biblia que se hace una barrera entre el ser humano y su Dios.
Dice Isaías en el capítulo 59, versículo 2, he aquí dice que no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. Como quien dice, él no se le ha acabado el poder. Él tiene el poder siempre. Ni su oído, dice, se ha agravado, o sea, se ha cerrado para oír. Sino, dice, son sus transgresiones las que han hecho separación entre Dios y el hombre, dice. O sea, el texto es bien claro. Dios tiene el mismo poder. Él sigue siendo el mismo amoroso y perdonador. Pero hay situación. Entonces hay que quitarla. Hay que removerla para que la mano de Dios se manifieste de nuevo. Y eso es lo que dice el Señor. Ahora, pasemos a la parte número 3 del mensaje de hoy y habla de la confesión. La confesión de pecados trae beneficios. Si así como esconder el pecado trae consecuencias, porque dice el proverbio que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que se aparta, dice, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, dice. Entonces, oiga, así como hay consecuencias de no confesar los pecados, el confesarlos trae beneficios. Lo primero que encontramos ahí como beneficios es el perdón de Dios, recalcando lo que se dijo al principio. El versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Yo quiero que vea cómo se resalta la confesión. Mire lo que dice, mi pecado te declaré. Está hablando de él mismo. Mi pecado te declaré. Y sigue diciendo, y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Cuando una persona de verdad se arrepiente, reconoce su pecado. Pero cuando no queremos hacerlo, decimos que la otra persona tiene la culpa. ¿Verdad? Si es el esposo, ¿quién tiene la culpa? La esposa. Y si es la esposa, ¿quién tiene la culpa? El esposo. Y si es padre, al hijo, ¿verdad? Le echamos la culpa. Y si es hijo, al padre o a los amigos, o fulano o mengano, cualquiera tiene la culpa, menos yo. Pero el arrepentimiento verdadero dice, de verdad, así como dicen las palabras vulgares, ¿verdad? La regué, ¿verdad? Me equivoqué. Así, David está diciendo eso. Yo te confesé mi pecado, te lo declaré, dice ahí. Y dice la parte última del versículo 5, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice la Biblia que, dar una parábola, 2 hombres subían a la oración. Uno dice que era fariseo y el otro era publicano, o sea, recaudador de impuestos. Y el fariseo dice que llegó delante de Dios y él dice que puesto en pie oraba y decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Oiga la oración de él. Decía yo, diezmo de todo lo que me llega, doy limosnas a las personas, ayuno varias veces a la semana y yo no soy ni siquiera como este publicano. Entonces esa oración de ese hombre era así bastante segura en lo que él era, bastante egocéntrica, porque dice que oraba consigo mismo. Pero dice que allá estaba el otro y ese era publicano, era el que recaudaba los impuestos, los tomaban como ladrones. Y dice que él ni siquiera levantaba su vista al cielo, sino que estaba por ahí en un rincón y dice que se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio de mí porque soy un pecador. Ya no pudo decir más. Lo único que dijo es que era un pecador. ¿Sabes? Si nosotros pudiéramos decir aquí muchas palabras muy bonitas, y claro, si el Espíritu lo impulsa a usted, hágalo. Pero si esas palabras no son en sinceridad, será solamente pompa, ¿verdad? Es más conveniente que le digamos, Señor, aquí estoy y yo soy un pecador. Señor, si tú quieres perdonarme en esta mañana, haz la obra que tú tienes previsto hacer, porque Él nos conoce perfectamente. Es mejor.
¿Y cómo lo podemos engañar? Dijo alguien. Y estoy en sintonía con esa oración. Alguien dijo eso. ¿Y cómo lo podemos engañar a Dios? Jamás. David le dijo, sé propicio de mí. Y lo precioso es que lo perdonó. Así que el primer beneficio de confesar el pecado es el perdón. Segundo beneficio de confesar el pecado es la eliminación de la culpa. El versículo 6 dice, por esto orará a ti todo santo en tiempo en que pueda ser hallado. Todo santo, todo creyente que conoce a su Dios, viene y le pide perdón porque sabe que tiene un Dios perdonador. Ciertamente, dice, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Si la persona de verdad se arrepiente y confiesa su pecado, culpa ya no habrá en él o en ella. Pero si de verdad se arrepiente, ¿verdad? Entonces será perdonado, tendrá esa dicha de poder disfrutar. Porque David en el Salmo 51 le dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando una persona peca, pierde el gozo. Eso por mucho que diga alguien que no, y que siempre exista la iglesia igual, y que siempre va a hacer sus privilegios, mentiras. Cuando la persona peca, pierde el gozo. Cuando la persona le falla a Dios, es diferente, ya no es igual. Pero hoy dice, devuélveme el gozo de tu salvación. No quites de mí tu santo espíritu, le dijo David en el Salmo 51. Sabemos que la presencia de Dios está en nosotros, pero si fallamos al Señor, el Espíritu Santo se va a contristar. Se va a poner ahí, ¿verdad? Como que si se apaga la llamita, pero lo contrario es que la llama se active, que la llama pueda encender de nuevo y que la llama pueda volverse un fuego y que ese fuego pueda inundarme no solamente a mí, sino que a toda la congregación y a todas las personas que nos puedan ver y a las personas que podamos hablarles, que la llama del fuego de Dios pueda quemar todo aquello malo que pueda haber y pueda haber restauración en cada persona. Eso es. Que se ha quitado el pecado, que se ha quitado la culpa. Y 3, hay una nueva renovación espiritual. Hay una renovación. El 7 dice, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Cuando hay ya alegría nuevamente en el corazón, como David dijo en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, dijo él, porque Él lo había experimentado. Qué maravilloso, qué precioso. Mira el versículo 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender, dice. Te enseñaré el camino por donde debes andar. ¿Queremos ser enseñados por el Señor? Anhelamos eso. Que nuestro camino sea lo más recto posible. Y que si el enemigo viene con voces, hay que desecharlas. Si el enemigo nos quiere apartar de la sincera fidelidad a Cristo, tenemos que saber desechar esa voz y oír la voz del Espíritu Santo. Porque la voz del Espíritu Santo siempre le va a decir, ven, ven. Nunca le va a decir, vete, sino le va a decir, ven, ven. Hoy vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor, pero quisiera que entonáramos un precioso canto. Ese canto que dice, si el Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ponernos en pie y a clamar al Señor. Él está aquí para consolar, dice la Biblia. Él está aquí para libertar. Él está aquí para salvar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Solo Dios puede obrar. Él es el que hace obras preciosas.
Espíritu de Dios está en este lugar. Si el Espíritu de Dios se mueve en ese lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Señor, Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Mi mente y mi Corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oh, sí, El Señor. Espíritu de Dios está en este lugar. Aquí está el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, Ahí está el Señor. consolar, está aquí Aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. toda la iglesia, muévete en mí, muévete en mí. Oh, sí, Señor. Muévete en mí, Muévete, Señor, en mí. toca mi mente, mi corazón, Control de mi llena vida. mi vida de tu amor. Oh, sí, Señor. En mí, Dele gloria al Señor. Ahí está el Señor. muévete en mí. Sí, Señor. Muévete en mí. Muévete, Espíritu Santo. Oh, sí. Sí. Llena mi vida. Llena mi vida, dígale. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, este es mi deseo. Señor. Honrarte a ti.
con todo mi ser te adoro a ti. Con toda mi fuerza, con toda mi fuerza, te alabaré. Mi adoración eres tú. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, Señor Jesús. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser. Oh, sí, Señor. Doy mi corazón. Rindo mi vida a ti, Señor. Yo vivo para ti. Sí, Señor. Oh, rinda su vida al Señor. Dele su corazón. Dele todo su ser en esta mañana. Este es el tiempo. Este es el momento especial en el cual su vida puede cambiar. Este es el momento. Oh, nos rendimos a ti, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras faltas. Oh, mi amado Jesús, tú eres el Salvador. Tú eres mi Salvador. Perdóname, Señor. Perdona toda falta de tu iglesia, Señor. Aquí estamos. Tú nos conoces, Señor. Ante ti estamos al descubierto, dice tu palabra. Haz la obra, Señor, por la cual nos has traído en este lugar. Haz la obra, Señor, que tú tienes previsto hacer. Borra toda rebelión. Borra, Señor, todo pecado. Todo aquello que a ti no te agrada, Señor. Calcínalo con el fuego, oh Dios, de tu Santo Espíritu. Mi amado Señor, mi amado Dios, esta es una mañana de restauración, una mañana de limpieza, en la cual, Señor, sé que tú te estás glorificando. Tú estás haciendo obras preciosas. Mira, Señor, tu sierva que sufre, que se angustia por las tribulaciones, que se angustia, Señor, por esa situación difícil. Pero aquí estás tú para traer una respuesta, para ayudar, para dar esa mano fuerte y poderosa, para levantar, para restaurar. Si hay enfermedad en el cuerpo, si hay enfermedades psicológicas incluso, Padre glorioso, tú puedes hacer, tú puedes cambiar esa tristeza, tú puedes cambiar ese decaimiento,
e inyectar nuevas fuerzas a través de tu Espíritu. Hoy nos fortalecemos en ti, mi amado Señor. Hoy nos fortalecemos en ti, mi amado Cristo. Solo tú puedes hacer una obra perfecta. Solo tú puedes hacer una obra especial. Oh, mi amado, te honramos, exaltamos tu nombre. Ponemos en tus manos, Señor, aquellas peticiones que ya fueron presentadas en este lugar por familiares, Señor, por liberación de cárcel, por resolución de problemas, por sanidad de enfermedades incurables. Oh Dios, por provisión económica. Tú eres el dueño de todas las cosas. Mi amado Señor, mi amado Dios, creemos que tú tienes una respuesta para cada necesidad, para cada una de las peticiones acá presentadas, mi Señor. Pedimos especialmente por ese 40 aniversario de nuestra iglesia, ese 2 de noviembre en el gimnasio del Inframen. Señor, que seas tú manifestando tu poder, que en la predicación tú puedas moverte, que tu Espíritu Santo ministre, que en la alabanza, en los diferentes grupos, Señor, en el ministerio de los voceros, incluso, Padre glorioso, que tú seas ministrando las multitudes y que muchos puedan venir a tus pies reconociéndote como el Salvador de sus vidas. Que muchos, Señor, puedan volver a ti si se han alejado. Que en todo tú seas glorificado, proveyendo los recursos, las finanzas necesarias, Señor, solucionando todo tipo de obstáculos para que ese día sea de absoluta bendición y gloria, y que toda la alabanza, toda la exaltación pueda ser dada a tu nombre. Desde ya lo creemos, Señor. Por eso nos en el nombre de Jesús, ese nombre que es por sobre todo nombre. Gracias, Señor, te damos en esta hora preciosa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos alabamos a Dios, hermanos? Esa ofrenda al Señor. Amén.